Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos nuevamente en este ciclo de entrevistas de psicosistémica. Hoy tenemos la presencia y el agrado de recibir a Eliana Benner. Ella es licenciada en psicomotricidad, egresada de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Además, es especialista en estimulación temprana, egresada del Centro Psicosocial Argentino. Es diplomada en neurorehabilitación transdisciplinaria de la Universidad Católica de Buenos Aires. Es directora de trabajos integradores finales y jurado de trabajos integradores de la licenciatura en psicomotricidad en el ciclo de complementación curricular de la Universidad Católica de Santa Fe. En el área de salud se desempeña como clínica psicomotriz infanto-juvenil, con pacientes que presentan desafíos en su desarrollo y trastornos neuromotores. También es ex miembro del equipo terapéutico interdisciplinario Hogar y Centro Educativo Terapéutico San Francisco de la Loma, que está orientado a niños y jóvenes con discapacidad severa. Así que bueno, muchas gracias, Eliana, por tu presencia en esta entrevista. Y bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta, que es ¿de qué se trata la psicomotricidad? Perfecto. Bueno, muchas gracias Marina también por este espacio y a todos Psicosistémica. Bueno, ¿de qué se trata la psicomotricidad? La psicomotricidad es una disciplina que tiene por objeto de estudio el cuerpo del sujeto y sus manifestaciones. Pero para entender un poquito más cómo nace la psicomotricidad y cómo llegamos al concepto de psicomotricidad actual, es preciso que hagamos como un breve recorrido histórico, ¿sí? Por los paradigmas vigentes de la época. La psicomotricidad como concepto nace más o menos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con Ernest Dupré, que era un médico, psiquiatra y neurólogo, que comienza a utilizar el término de psicomotricidad para expresar la relación que existía entre lo psicológico y lo motor. En ese momento, hasta ese momento, el cuerpo era considerado simplemente como una máquina, el cual había que rehabilitar, donde las funciones fisiológicas eran las encargadas de comandar el cuerpo y existía como una distinción o una dualidad ahí entre el cuerpo y la mente, como que no eran algo, como que no formaban parte de lo mismo, por así decirlo. Esto venía con la visión cartesiana, ¿no? Un poco. Bueno, con respecto a esto, Dupré comienza a pensar que existe una relación entre los trastornos motores y los trastornos psicológicos, y es así que nace el término de psicomotricidad. Con los aportes luego de la psicología evolutiva, que ahí tenemos grandes pensadores como Piaget, Vallon, Hessel, comienzan a profundizar más sobre lo que es el desarrollo psicomotor y investigan sobre el desarrollo de lo sensorial y lo motriz justamente en lo cognitivo. Comienzan a observar cómo la evolución de esas posibilidades sensoriales y motrices habilitan a las acciones y a construir nuevos objetos de conocimiento. Es así que nace la idea de no un cuerpo máquina, sino ahora haciendo un pasaje más al cuerpo cognoscitivo. Junto con todas estas nuevas ideas aparecen métodos de pedagogos como Montessori, donde comienzan a creer y a sostener a través de sus experiencias que los sentidos, el ambiente natural, son las herramientas para el aprendizaje y la autonomía. Es decir, que ya no se podía concebir el aprendizaje si no partía de un cuerpo. Bien, volviendo un poquito a Balón, para nosotros los psicomotricistas es nuestro gran referente, porque en esta idea de empezar a unir lo biológico, lo orgánico, con el pensamiento, Balón comienza a decir, o sus primeros escritos están orientados a que el tono muscular, que es un aspecto puramente neurofisiológico,
no solo depende del organismo, sino que también dependen de las emociones. Y Ujú. que es el primer enganche por ahí que tiene el bebé que llega indefenso al mundo y donde necesita de la asistencia de un otro para poder sobrevivir. Este tono muscular es esto que le permite este primer enganche con el otro, es decir, que a través de los cambios en el tono, en la modalidad tónica, pasando de estados de tensión a estados más de relajación, se puede comenzar a pensar que a través de ahí el niño comienza a manifestar sus malestares, sus situaciones que le incomodan y aquello que le da placer justamente. Entonces, bueno, aquí nace otro concepto de cuerpo, que no es solamente el cuerpo cognoscitivo, este cuerpo que como herramienta que nos permite adquirir aprendizaje, sino que también se empieza a ver al cuerpo más desde una vertiente expresiva, desde el lado del cuerpo comprometido en la comunicación con un otro, atravesado por las emociones, donde lo vincular tiene un fuerte peso. Es así que cuando... ¿Cómo, Mari? No, Perdón. claro, porque con el cuerpo expresamos un montón más allá de las palabras, ¿no? Es ahí justamente donde, bueno, con todos estos aportes que empezaban a ver del psicoanálisis, con Freud, con Winnicott, los aspectos sensorios motores se empiezan a convertir como un eje transversal en la función de la personalidad. Para nosotros los psicomotricistas, el niño no nace con un cuerpo, el niño nace con un organismo que es Ujú, común a la especie humana y que este cuerpo se comienza a construir en el vínculo con un otro. ujú, Eh, a Julia Guerra, Julián de Julia Guerra, eh, psiquiatra también, neuropsiquiatra, mejor dicho, es concebido para nosotros como el padre de la psicomotricidad, porque él en realidad lo que hizo fue tomar los aportes de los que recién estuvimos hablando, de estas bases que fueron dando forma a la psicomotricidad y comenzó a eh, armar, digamos así mismo, el concepto de psicomotricidad, tomando estos aportes de la psiquiatría, de la psicología evolutiva, del psicoanálisis, de la neurología y cómo todos estos aspectos se imbrincaban en el concepto de psicomotricidad. ujú. Eh, Vergés dice algo así como que en el concepto de psicomotricidad hay información de distintas índoles. Y justamente, bueno, el concepto está ligado a esto, ¿no? A una mezcla, ¿sí? De aspectos motores, cognitivos, emocionales y relacionales sociales que se ponen en juego. Quisiera retomar un poquito con respecto a Julia Guerra para que se entienda la idea de psicomotricidad. Él es Julia Guerra acuña el concepto de diálogo tónico. Ujú. Este concepto para nosotros los psicomotricistas es como un concepto súper importante porque ahí es donde comienza el origen de la estructura psicomotriz, donde se funda todo, por así decirlo, el momento fundacional. Ujú. Eh, Él habla de este diálogo tónico, de este diálogo tónico corporal que se produce en los primeros tiempos entre la mamá y el bebé. Mamá o aquella persona que cumple la función materna, ¿sí? Sí, que puede ser Pero una abuela, puede ser el padre, pueden ser muchas personas. pueden ser muchas personas, tal cual. Pero lo importante de este diálogo tónico, justamente como él lo llama, es que es un precursor del lenguaje verbal. En este diálogo tónico entre, voy a sintetizar diciendo mamá, pero ya sabemos que puede ser cualquier persona, en este diálogo tónico entre el tono de la mamá, la postura de la mamá, el tono del bebé, la postura del bebé, se producen acomodaciones y reacomodaciones. Y comienza un preludio que es anterior al lenguaje verbal, ¿no? Que está ligado más al lenguaje del cuerpo, a los cambios en el tono, cuando vemos crispaciones, por ahí eh,
algo en el orden del malestar que hace que el tono muscular se eleve, cuando podemos observar algo de la calma, donde el tono muscular desciende, el contacto mirada a mirada, la expresividad gestual, las primeras sonrisas, los primeros movimientos espontáneos y la palabra que aparece ahí en esos momentos, ¿no? Anudando todo eso que está pasando en el cuerpo, hay un otro que comienza a poner palabras y sentido a las producciones y a las manifestaciones corporales de ese bebé pequeñito. Ujú. Y sobre este concepto de diálogo tónico, bueno, a veces hay acuerdos y a veces hay desacuerdos, y a veces puede haber rupturas y a veces puede haber conflictos, y para nosotros los psicomotricistas, el diálogo tónico es la matriz de futuros diálogos, es decir, esta va a ser la base a partir de la cual ese niñito se va a comenzar a relacionar con el mundo, con las otras personas, con los pares, es algo que se va a ir reeditando en las próximas relaciones o formas de encuentro que este niñito tenga. Esto que mencionás que puede haber desacuerdo o desencuentro es entre el bebé o el niño y quien cumpla la función materna. La función materna, sí. Ujú. Entonces ahí, a ver, entra fuertemente toda la idea del psicoanálisis y de la importancia del vínculo en los orígenes del desarrollo. No es que las pautas madurativas se van dando por sí mismas, sino que para que se desplieguen necesitamos de un otro. Exacto. La importancia de Ahí esta función y que pueda leer y responder, ¿no? A este diálogo tónico que mencionás. tal cual. Y hablamos del cuerpo de un sujeto que está atravesado justamente por esa experiencia de relación con un otro. Entonces, lo que vemos los psicomotricistas es que desde muy temprano, estos aspectos motores, ¿sí? Que están ligados al equipo neurofisiológico de base con el que el niño nace, y los aspectos psicológicos ligados a los vincular, a las propias experiencias, que siempre son singulares, van constituyendo un cuerpo. Ujú. Entonces, desde esta perspectiva, la psicomotricidad tiene un enfoque biopsicosocial de la persona y una mirada global de la misma, comprendiendo la interrelación que hay entre estos distintos aspectos, como dijimos, como dije anteriormente, entre los aspectos motores, cognitivos, emocionales, los relacionales. Bárbaro. Bueno, ¿y qué fue lo que te llevó a elegir la carrera, la licenciatura en psicomotricidad? ¿Cómo llegaste a esta profesión? Bien, eh, no me di el año sabático, o sea, salí del secundario y enseguida universidad, no hubo, no hubo descanso. La realidad es que a mí siempre algo de las ciencias humanas me han gustado, ¿no? Algo en el campo de la salud eh, me llamaba muchísimo la atención. Pero a veces me preguntaba por qué no la medicina, por ejemplo. No, la sentía por ahí como muy lejana, ¿no? Necesitaba otro tipo de espacio que me habilitara esto, el encuentro con las personas, poder ayudar desde algún lugar, poder acompañarlos en algún proceso, transitarlo. Y la realidad es que estaba ahí un poco entre la parte corporal me encantaba, entonces muchas veces pensaba en kinesiología, pero digo, bueno, a ver, kinesiología tampoco me da la otra pata que yo busco o con la que se relaciona mi personalidad por ahí. Y también me gustó mucho psicología, porque bueno, yo hice la orientación de humanidades y ciencias sociales, así que durante lo que fue la cursada, a mí me tocó polimodal, así que lo que fue la cursada de polimodal, tuve materia de psicología y era algo que esto de los aspectos de la mente humana y de la personalidad también me integraba, como me intrigaban un montón. Y ahí estaba, ¿no? Como en un vaivén. Algo del cuerpo tenía que ser, pero también algo de combinar esto. Y bueno, una profe mía muy sabia me dijo, ¿por qué no investigás en la UNTREF, que hay una carrera relativamente nueva? Porque la realidad es que la carrera de la licenciatura en psicomotricidad parece, si no me estoy equivocando,
más o menos en el 1995, pero en la Universidad de Uncuyo, una universidad privada. Y acá en la Universidad 3 de Febrero, que era una zona que yo frecuentaba porque el cole también estaba ahí, cerca de la zona de Caseros, fue como, bueno, voy a ir a investigar a ver de qué se trata la psicomotricidad, y bueno, y llegué para no irme. Me costó un montón entender de qué se trata la psicomotricidad, ¿eh? Te digo que fue algo que a lo largo de la carrera uno como que hay que experimentarla, hay que vivenciarla para poder empezar a armar el concepto. Que a veces mucho de esto nosotras teníamos como esa ansiedad, bueno, pero ¿qué es la psicomotricidad, profe? Psicomotricidad 2 puntos, queríamos saber el ya. Bueno, no, había que vivenciarla y hacerla cuerpo, así, una valga la redundancia. Pero bueno, la carrera de psicomotricidad tiene justamente estas dos patas, una pata que tiene que ver más con lo teórico y otra pata que tiene que ver con lo práctico, desde el momento cero, pero no hablo de práctico con prácticas profesionales, sino que hablo de lo práctico en relación a la formación personal corporal del psicomotricista. Nosotros tenemos talleres para trabajar con nuestro propio cuerpo, para saber cuáles son los obstáculos, las potencialidades que tenemos, cómo usar también nuestro cuerpo como un recurso para la intervención con distintos destinatarios, vivenciar las distintas técnicas, técnicas lúdicas, técnicas de relajación terapéutica, bueno, y demás, y revisar un poco también la parte de historia, ¿no? De la historia personal de cada uno. Y luego, sí, también la parte de la formación y de las prácticas profesionales en los últimos años, pasando por los distintos lugares de incursión de la psicomotricidad, ya sea la educación especial, la educación de nivel o educación común, la parte clínica y la parte de sociocomunitaria. Así que, bueno, fue eso un poco, esta dualidad que ya tenía entre el cuerpo. Necesitaba unirlo. Bueno, encontraste la carrera perfecta para lograr esa Perfecta, sí. integración. Bueno, y contanos un poco de tu experiencia laboral, en qué lugares trabajás actualmente, cómo fue tu recorrido. Bien, mi recorrido, bueno, inicia un poco en esto, ¿no? En la búsqueda en la búsqueda laboral, muchas veces los lugares o las instituciones, podrías decirse, con pacientes graves o los centros educativos terapéuticos son los que tienen la mayor disponibilidad laboral, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es algo que queda pendiente un poco en la carrera, porque nosotros no hemos tenido prácticas con pacientes tan graves, así que nada, me gustaría decir que está buenísimo que también algo de esto se traiga a la práctica profesional, porque son los primeros lugares donde la mayoría de los profesionales empezamos a incursionar, ¿viste? Centros educativos terapéuticos, o lugares, o hogares, bueno, lugares donde las personas, cuando hablo de discapacidades graves, me estoy refiriendo a esas personas que necesitan la asistencia permanente, ya sea física o la supervisión, para llevar a cabo distintas actividades de la vida diaria, ¿sí? Como ser la alimentación, la higiene, el vestido, el traslado. Bueno, entonces mis primeras experiencias son en un lugar que funcionaban como un hogar donde recibían niños que estaban judicializados y otros no, y centro educativo terapéutico donde tenía concurrentes externos, ¿sí? Yo me desempeñaba en ambas áreas, tanto con los niños que recibían ahí como con los que venían como concurrentes externos. Trabajé varios años en ese lugar, de ahí también nace un poco mi trabajo final de grado, que era la intervención psicomotriz con pacientes que padecen distrofia muscular de Duchenne. Algo de la patología orgánica como que siempre me llamó mucho la atención,
Esto de decir, bueno, a ver, más allá de la patología orgánica, ¿qué cuerpo van construyendo estos niños? ¿O qué pasa con estas patologías orgánicas que por ahí son evolutivas? Entonces, el niño o el joven, ¿no? En vez de avanzar, comienzan a retroceder, cómo ellos se relacionan con las posibilidades, cómo ellos lo van vivenciando. Eh, y bueno, y a partir de ahí, luego empecé como a incursionar en el campo de la práctica clínica, ¿no? Con pacientes, en consultorios, de manera individual, en el trabajo del uno a uno, en el espacio de psicomotricidad. Y por último, ahora estoy incursionando en el campo de la docencia. Bárbaro. Buenísimo. Ahora transmitiendo esa experiencia y ese recorrido. Bueno, y ¿existen diversas orientaciones o especialidades dentro de la psicomotricidad? Sí, esto por ahí tiene que ver un poco con el campo de inserción. Eh, el psicomotricista, bueno, en primer lugar hay que barrer ahí como un poco con el mito, porque la psicomotricidad no solo es para los niños que tienen una discapacidad asociada, Ujú. sino que la psicomotricidad también puede incluirse en el marco de la educación de nivel, en la educación normal, a través de un dispositivo, básicamente, que se llama la sala de psicomotricidad, donde los niños, aparte de tener los contenidos curriculares de todos los jardines o escuelas, tienen el espacio de psicomotricidad para favorecer o desarrollar, sería la expresividad psicomotriz. Ujú. Después tenemos el campo también de la educación especial, el campo sociocomunitario y la clínica con pacientes, ¿sí? Dentro de lo que es la clínica por ahí con pacientes me gustaría hacer como una distinción, porque a la clínica llegan niños, jóvenes o adultos que tienen alguna perturbación en relación a su cuerpo. Ujú. Puede ser una falla instrumental, ¿sí? Es decir, que la motricidad se ve alterada, los aspectos de locomoción se ven alterados, la parte visoperceptiva está alterada porque hay una patología neurológica u orgánica de base que hace que el organismo esté afectado, pero que eso muchas veces se empieza a hacer de traba o obstáculo para la relación y la comunicación con el mundo externo, Ujú. ¿sí? O para con nosotros. Entonces, el dispositivo de psicomotricidad ahí está un poco orientado a que ese sujeto se pueda empezar a posicionar desde un lugar distinto. Bueno, ya no desde lo que no tengo, sino desde lo que tengo, ¿cómo? Favoreciendo un poquito eso. Y después puede suceder también que en la clínica lleguen niños o jóvenes, ¿no? Yo hablo más de niños porque es con lo que más me desempeño. Fallas en la expresión motriz, por ahí donde nosotros podemos observar que hay muchas dificultades en relación a la comunicación, y no solo digo esto en relación al acceso a la palabra, sino cuando hablo de comunicación estoy hablando de esto que conversamos antes, de lo preverbal. Niños que por ahí su función auditiva, su función visual está indemne, no hay ningún déficit orgánico, pero son esos niñitos que parecen no mirar, que parecen no escuchar, son esos niñitos que les cuesta poder armar un juego de dar y recibir, esos niñitos que por ahí juegan solos, o donde vemos que su motricidad está como eh, muy desprendida, ¿no? Esos niños que por ahí corren por todos lados, rebotan contra las paredes, hay una hiperactividad, o sea, acción, 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 pero no hay construcción, Ujú. no pueden permanecer en un lugar, armar un juego, mantener la atención. Y otros niños donde por ahí lo que tiene que ver en relación a su actitud postural y a su motricidad está como replegado.
Son esos niños que nosotros desde la psicomotricidad decimos los inhibidos psicomotrices, porque son niñitos que por ahí pasan desapercibidos en todos lados, porque van a la escuela y es el niño que no molesta. Va a la escuela y es el niño que se queda quieto, él es buenito. Eh, y son esos niños que les cuesta un montón poder convertirse en actores del juego, principalmente se mantienen como espectadores, prefieren mirar, tienen como eh, son dubitativos en sus elecciones, no saben qué hacer, no saben cómo, les cuesta un montón poner el cuerpo a jugar. Y ni hablar de la sala de psicomotricidad, de usar los elementos más sensorios motrices como trepar, escalar, tirarse del tobogán, todo esto, no, no aparece. No se Hay anima. como no, hay como una calma en exceso. Y en relación a esto, la clínica, bueno, se puede ir dando en dos vertientes. O sea, puede ser que el profesional trabaje en una sala de psicomotricidad, en un espacio físico, o también ahora hay muchos que trabajan en el medio acuático. Mm, ¿Sí? Inclusive en la UNTREF hay una diplomatura para especializarse en el medio acuático. Y muchas experiencias también desde el medio acuático. Ahora, hace poquito tuvimos el Congreso Internacional de Psicomotricidad y se han contado varias experiencias desde distintos países en relación a cómo el psicomotricista interviene con los pacientes desde usando este recurso, ¿no? El agua, que a claro. muchos les encanta y les fascina. Y bueno, un poquito en relación a lo sociocomunitario que no expliqué, que uno dice que es lo sociocomunitario por ahí apuntamos más a la promoción y a la prevención, dando charlas sobre el desarrollo psicomotor esperable o cuáles son los signos de alerta tempranos para que los papás lo tengan en cuenta, talleres de crianza para saber también cómo y cuándo estimular a un niño y de qué manera, los grupos de juego también, ahora que estamos muy en la era de la pantalla, que no habilita para nada el encuentro con un otro, y que los chicos están tan expuestos, celulares, tele, y pasan de la compu al celular y a la tele. Bueno, la sala de psicomotricidad es una posibilidad para que todo eso que ven a través de la pantalla, bueno, lo puedan empezar a experimentar en su propio cuerpo, porque a veces Ah, sucede que están expuestos a un montón de estímulos, pero en realidad esa sensación no ¿qué pasa por pasa el con el cuerpo. cuerpo? Claro. Voy caminando, mi muñequito se cae, pero yo no siento el dolor. Ujú. Es un poco eso, ¿no? Entonces la sala de psicomotricidad en esta época de las tecnologías, bueno, como que vuelve a sensibilizar eh, el cuerpo, ¿no? A través de la vivencia. Y también con centros de jubilados. Estos también, hay muchos talleres que están orientados a adultos mayores, donde se trabaja la expresión corporal o donde se da algún taller de movimiento y postura saludable. Ujú. Bueno, es bastante amplio el campo. No me quiero extender mucho porque no son mis áreas, entonces mucho no podría decir, es de lo que voy escuchando de colegas y de la nueva información que me va llegando, pero bueno, Bueno, así que hay hay para todos múltiples los gustos. áreas. Bueno, ¿y cuándo recomendarías a alguien que realice una consulta con una psicomotricista? Bien, bueno, pensando en los niños, cuando existe algún retraso en las pautas madurativas, ¿no? Ujú. Ahí nosotros nos preguntamos qué está pasando con esa constructividad corporal. Ujú. ¿Qué pasa que este niño, si tiene todas las posibilidades para poder hacer, no está haciendo? ¿Qué sucede ahí, no? En el vínculo a veces de mamá, hijo, o bueno, o quien cumple la función materna, como siempre, como ya lo hemos mencionado antes. Cuando existe dificultad para la comunicación, a veces sucede mucho que, bueno, no habla, va al fonoaudiólogo, pero Mm, ese niño todavía hay pasos previos que no construyó, como por ejemplo es un niño que por ahí no mira, no hay gestualidad, no señala, deambula todo el tiempo, no hay un movimiento dirigido hacia
o no hay demanda directamente. Mm. Entonces, bueno, a veces, Eso bueno, es lo para que más llegar a la preocupa, palabra, ¿no? Cuando son niños callados, que no molestan, ¿no? En el fondo están sufriendo. tal cual. Y bueno, a veces sucede mucho esto, no habla y es directamente la derivación a fonoaudiología, pero bueno, yo considero que hay algo de lo preverbal, de algo de la comunicación que primero tiene que pasar por el cuerpo para después poder poner en palabras o para llegar a la palabra. Entonces uno ve niños que por ahí están muy desorganizados también conductualmente. Cuando nosotros observamos la conducta del niño, justamente vamos a esto, ¿no? A ver cómo es su movimiento, qué hace con el movimiento, cuáles son las praxias, cómo es su gestualidad. Y uno ve niños que por ahí deambulan todo el tiempo sin un sentido, niños que no pueden hacer con los objetos, que solo toman y tiran, que no pueden construir ni, que ya están en una etapa para poder construir juego y eso no sucede. En el juego es un juego solitario, donde no hay un dar y recibir. Eh, y bueno, ahí también en las fallas de la comunicación, un psicomotricista podría tener mucho que ofrecer y que dar. En ese sentido, me Cuando imagino existen, que será importante la consulta temprana, ¿no? sí, sumamente importante y a veces lo que sucede es que llegan bastante tarde. Ujú. Y esto también es muchos papás o muchas mamás diciendo en las primeras entrevistas, pero yo tenía dudas, yo lo había planteado con el pediatra, pero me dijeron que espere. Esto se escucha como un montón, entonces creo que ahí tenemos un mito, porque bueno, también hay que ver que es un poco lo que les recomienda a los papás, también hay que ver si el pediatra está formado en neurodesarrollo también o no. Eh, no todos los pediatras pesquisan de la misma manera. Y bueno, y a veces uno siente como la angustia materna, ¿viste? Como que en las palabras está puesto, no, yo tengo esta preocupación, pero yo no lo comparo con mi hijo anterior, pero yo siento que es distinto, que algo pasa. Bueno, no, mamá, tranquilízate, ya lo va a lograr, ya lo va a lograr, ya lo va a lograr, y los niños lamentablemente llegan tarde. Eh, Después, bueno, cuando hay signos o síntomas específicos de la psicomotricidad, como puede ser una torpeza, o lo que hablamos anteriormente, niños inhibidos psicomotrizmente, niños inestables, que serían los que hoy conocemos como niños hiperactivos con déficit de atención. Eh, Cuando las familias no saben cómo estimular o como no encuentran el espacio o qué hacer, cuando existe algún déficit motor, esto también es importante porque, bueno, el déficit ya está, hay funciones que seguramente va a haber que duelar y, bueno, hay que acompañar ese proceso de reencontrarse nuevamente con su cuerpo, cómo hacer con su cuerpo, cómo hacer a partir de las posibilidades que van quedando. Eh, y no es mi área tampoco porque no me desempeño, pero hay algo en relación a la gerontopsicomotricidad que se está dando mucho ahora. Hay muchos colegas que están incursionando más en el abordaje con adultos y adultos mayores, donde es cierto que en el envejecimiento normal comienzan a aparecer cambios en el cuerpo, que a veces también es preciso acompañar para que esos cambios no se conviertan en algo limitante, ¿no? Y Claro, que impidan el funcionamiento, que puedan encontrar un funcionamiento corporal lo más sano posible. así es. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios más comunes que observas en tus pacientes, ¿no? Que han pasado por tu clínica? Sabes que esa pregunta la pensé un montón eh, y digo, bueno, a ver, tengo que tratar de recortar y ser lo más cortito posible porque esto es una entrevista. Hay muchos cambios, pero hay uno que quiero decir porque, bueno, me sucede mucho que mis compañeras a veces de equipo como que
que odian esta parte de la psicomotricidad, porque los niños en la sala de psicomotricidad son felices. Ninguno se resiste a entrar al espacio de psicomotricidad, todos vienen, hay una cuota de placer puesta ahí, todos quieren venir al espacio de psicomotricidad. Y esto lo pienso bastante, digo, ¿qué pasa, no? Con estos niños que por ahí en otras terapias no, pero acá sí. Claro. Eh, y bueno, yo creo que ellos se encuentran con algo del deseo propiamente, porque en el espacio de psicomotricidad a través de las técnicas de juego espontáneo, uno le da un lugar para que ellos se conviertan en actor y que trabajen su autonomía, eso que muchas veces le pedimos. Bueno, a veces el adulto necesita como correrse un poco, convertirse en espectador de esa escena y verlos construir, verlos hacer, eh, dar los objetos necesarios que funcionen como mediadores de lo que ellos necesitan vivenciar, experimentar. Así que bueno, eso es uno. La parte del placer, todos están muy contentos y a todos les encanta, les encanta venir. Y a veces acá hay que hacer un trabajo muy arduo con los padres, porque no es que vienen a la sala de psicomotricidad y solo jugamos por jugar. Todo esto también hay que explicarlo, ¿no? Porque a veces hay una mitología ahí, como que el juego es como una pérdida de tiempo, y no, ellos realmente ahí están trabajando y están trabajando un montón. Entonces, bueno, esto también es necesario explicárselo a las familias, por qué así, por qué de este modo, cuándo sí, cuándo no. Hay veces que, bueno, jugamos a través de técnicas de juego espontáneo y hay otras veces donde necesitamos acompañar alguna demanda más de la familia. Mira, el cuaderno lo tiene hecho un desastre, las letras van para un lado, el renglón va para el otro, no sabe usar la regla. Y bueno, entonces ahí tenemos que encontrar la forma más creativa posible de acercarlos a esos instrumentos con los que tienen ciertas dificultades en el desarrollo de las praxias y trabajarlo también. Ujú. Pero bueno, un poco es esto, y sobre todo lo que se ve es mucho cambio en relación a la comunicación, como te decía antes, niños que por ahí son estos niñitos que pasaban desapercibidos, que no podían poner en palabras, que no pueden armar su propio juego, que son muy dubitativos. ¿Y qué hacemos? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Que les cuesta un montón organizarse y uno empieza a ver que a través del tiempo se comienzan a posicionar desde otro lado, ¿no? Como desde este lugar de yo puedo hacer o yo quiero hacer. Eso me parece sumamente importante porque encuentran algo de la motivación y del deseo Claro. eh, en el espacio de psicomotricidad. Entonces se da un cambio ahí en la posición subjetiva, uno puede observar también mayor autonomía en relación también a los hábitos cotidianos. Los adolescentes y los jóvenes, muchas veces que ellos sí tienen la posibilidad por ahí de poner más en palabras, dicen que se comienzan a sentir y a pensar de una manera distinta a como se sentían o se pensaban antes. Hay un cambio ahí en la representación de la imagen de su cuerpo, ¿no? Mm. Empiezan a aparecer otras palabras más positivas en relación a su discurso, ¿no? Eh, bueno, y eso, un poquito eso creo que, para no explayarme mucho más, pero bueno, sobre todo uno ve un cambio ahí, ¿no? En la expresividad motriz, en la actitud corporal, por ahí de estas posturas más de repliegue a una postura más abierta para con el mundo, mejoran el desarrollo de las praxias, todo esto mejora la autonomía, más expresivos también gestualmente, bueno. Y la evolución de los dibujos, que eso es algo que te quería mostrar, A que me ver. parece súper interesante, porque bueno, en la sala de psicomotricidad, si bien nosotros tenemos una rutina, que es una rutina de entrada, donde nos descalzamos, trabajamos generalmente descalzo, nos despojamos de lo que viene de un poco de afuera, y hay un ritual por ahí con niños que no tienen lenguaje, tal vez se le canta alguna canción o hacemos algún juego de imitación con otros niños que tienen lenguaje, por ahí uno pone en palabras lo que vamos a hacer o lo que hicieron o cómo se sienten. Después hay una parte de la expresividad más psicomotora, donde ellos pueden explorar los distintos objetos de la sala de psicomotricidad, estos que permiten el despliegue sensorio-motriz, como son los respaldares para trepar, los toboganes, el pelotero,
los objetos en sí de la sala de psicomotricidad, y por último siempre hay un cierre, donde sería más la parte de la simbolización o de la representación, de acuerdo a las posibilidades del paciente, ¿no? Ujú. Hay niños que por ahí no pueden poner en palabras, pero sí pueden dibujar, hay otros niños que por ahí todavía no han logrado un dibujo esquemático, pero pueden hacer garabatos o experimentar con distintos materiales grafoplásticos. Bueno, entonces un poquito, ese es el recorrido de la sala, y te quería mostrar esto en relación a la evolución de los dibujos. No sé si se llega a ver ahí. Ahí se ve, sí, Muy una bien. figura humana vemos. Sí, es el tamaño de la hoja, una Ujú. hoja A4, y él, Chiquitito. digo él porque es un niño, se ha dibujado ahí en el casi vértice de la hoja, en el margen, a un costado. Generalmente cuando llegan a psicomotricidad yo les hago hacer un dibujo de una figura humana, y esto es lo que primero que apareció en las primeras sesiones, ¿no? Ujú. Voy a explicar un poquito así cortito. Es un niño en ese momento de 7 años, que viene porque tiene muchas dificultades con el manejo de su cuerpo. Hay una patología orgánica de base, pero al mismo tiempo tiene muchas dificultades en relación a lo vincular, en relación a los aprendizajes académicos. Va a una escuela normal, a una escuela de nivel, pero necesita como mucho acompañamiento. Lo que Ujú. uno podía observar a nivel familiar es como mucha desorganización, Ujú. y esa misma desorganización era lo que él traía un poco a los distintos espacios. Y luego de un año, un año y 3 meses más o menos de tratamiento, Mirá, qué bárbaro. esa Ya tiene cara. sí, tiene cara, Más ha construido detalle. algo en relación a la La mano, bidimensionalidad, claro. parece como que hay más presencia, ya no se siente tan chiquito en el mundo, se siente Ujú. como un poco más empoderado, por ahí podríamos decir. Bueno, y así varios dibujitos. Este, por ejemplo, es también de una entrevista de admisión donde no se pudo dibujar. Ujú. Borró, borró, tachó, tachó. También era un niño que tenía a nivel del aprendizaje dificultades en el aprendizaje, sobre todo en la parte más de la construcción de las palabras, en lo grafomotor, y era un niño sumamente tranquilo también en lo que respectaba a su personalidad, y era como muy torpe con su cuerpo. Las Ujú. clases de educación física para él eran un padecimiento porque, bueno, le costaba muchísimo. Eh, Todo se le caía, ningún compañero lo elegía cuando hacían los juegos de equipo, ¿no? Entonces eso era sumamente importante para él emocional. Y la verdad que con él hicimos como algunos encuentros, pero bueno, la escuela no tuvo la posibilidad de continuar, y la única manera que tuvo de dibujarse fue con un apoyo. O sea, él necesitó ver dibujos de otros niños Ujú. para poder dibujarse. Claro. Bueno, en este caso hasta aquí llegamos, ¿no? Por una cuestión de que tuvo que abandonar el tratamiento. Pero bueno, eso es un poquito para representar también todo lo que fui diciendo antes, como en Cómo el va cambiando plano la de representación de su cuerpo, ¿no? Esto que construye su cuerpo tal cual, físico. tal cual. O por ahí palabras de los chicos más grandes donde dicen, siento que mis articulaciones ahora se están más libres. Venían con Mm. una carga muy tensional, con dolores en determinadas partes del cuerpo, sin tener ninguna patología de base, derivados, ¿sí? Por otras áreas, y cuando uno empieza a trabajar de manera, con distintas técnicas, la relajación terapéutica o los trabajos corporales más de movimientos conscientes, estiramientos, el mapeo corporal y demás,
Y también algo de lo lúdico, ¿no? Porque a los adolescentes les cuesta jugar, pero uno los va llevando y lo disfrutan de luego. Bueno, ellos tienen la posibilidad por ahí más de ponerlo en palabras. Claro. Esto que mencionaste del mapeo del cuerpo, ¿qué quiere decir? Es como el mapeo del cuerpo en realidad son como trabajos de relajación que se van haciendo de manera consciente, ¿no? Ujú, Uno por ahí puede ir aplicando distintas técnicas de relajación. Tiene que ver con perfeccionarse también en distintas técnicas de relajación para luego poder aplicarlas. Yo lo que hago en el cónsul es aplicar algunos recursos de esas técnicas, no la técnica en sí. Tienen que ver justamente con percibir su propio cuerpo desde una posición que ellos elijan, ya ujú, sea cómoda, e inducirlos, ¿no? En esa relajación, por ahí haciendo un mapeo corporal. Lo que me refiero es esto, concientizando, bueno, vamos a poner atención a cómo se encuentran nuestros pies, nuestras piernas, los gemelos, los muslos, las distintas partes del cuerpo, vamos aplicando por ahí el contacto, o le decimos al mismo paciente que haga algún trabajo de tensión, de distensión, para ir registrando cómo se encuentra el tono muscular, y cómo ellos también lo perciben. Hay gente por ahí que no puede cerrar los ojos en estos momentos, entonces, bueno, tal vez el que puede cierra los ojos, el que no mira un punto fijo en el espacio. La idea es que ellos empiecen a prestar atención a la respiración y ir, dejarse guiar por las palabras del psicomotricista e ir concientizando distintas partes del cuerpo, cómo se sienten, si están relajadas, si están en tensión. Bueno, y a medida que uno va observando cómo es su actitud postural en ese momento, bueno, se les puede ir pidiendo distintas cosas. A ujú. veces están como muy relajados, pero la cara, viste, el ceño todo fruncido. Entonces uno ahí puede acotar, bueno, a ver, dejamos la frente fresca, la liberamos, soltamos dejamos de apretar la mandíbula, bueno, como no es fácil el trabajo de la relajación, porque uno aparte es como que se sugestiona, ¿viste? Pues si tengo que tener la mente en blanco, tengo que tener la mente en blanco. Y no, capaz que en ese momento estás pensando todo lo que tenés que hacer, o que estás incómodo y necesitas moverte. Bueno, esto también lo vamos hablando, que cuando ellos se sientan incómodos pueden moverse con libertad, no es que tienen que sostener una impostura, por así decirlo. Así que bueno, un poquito el mapeo corporal es eso. Y muchas veces también se pasa al plano del papel, ¿no? Como la silueta del cuerpo, entonces ellos ahí pueden ir marcando con distintos colores o visualizando qué partes del cuerpo por ahí necesitan como seguir trabajando, ¿no? Bueno, acá esta parte la siento muy tensa, acá siento dolor, acá nada, siento como que mis articulaciones ahora están re libres, eso me da mucho placer. Entonces, bueno, vamos armando como ahí Ese mapeo. esa representación, sí. Bárbaro. Bueno, ¿y qué recursos auxiliares al tratamiento solés recomendar? Bueno, ahí con recursos auxiliares, muchas veces en el caso de jóvenes y adolescentes que lo requieran, eh, desde el centro en sí, desde la formación que nosotros tenemos que es trabajar en red, recomendamos el acompañamiento terapéutico. Ujú, Y vuelvo a lo mismo, más a esta era de la tecnología donde los adolescentes tienen pocos espacios, o más cuando existe la discapacidad en el adolescente, donde no encuentra su lugar como en el mundo, ¿no? A veces cuesta un montón esto, porque se sienten excluidos, sienten que no tienen un lugar de pertenencia, siguen quedando como en esta posición de niños, más ligado a la familia, y no tienen esto de proyectarse con pares. Entonces el acompañante terapéutico me parece que es fundamental para acompañar todo este proceso de socialización y también para acompañar en el proceso de la autonomía ujú, claro. en cuanto a las actividades de la vida diaria también. Y que el cuerpo paterno y materno se comienza a correr un poco de eso también Más en la y de dejar adolescencia. espacio, claro, para que se puedan construir ellos mismos.
Después, bueno, con niños que por ahí tienen dificultades en relación al movimiento y a la percepción de su cuerpo, muchas veces también recomiendo que hagan algún deporte. Ujú, Siempre algo que esté como ligado, no deporte en sí porque sí, sino algo que esté ligado al placer y al gusto del niño. Si al claro. niño no le gusta ir al fútbol y al papá le encantaría que sea jugador, no. O sea, tiene que ser un lugar, otro lugar más de espacio y de trabajo, ¿no? Podría hacer danza Eh, también. Podría ser danza, natación también es un espacio que me gusta mucho, más con estos niños que por ahí tienen mucho déficit atencional o que son muy hiperactivos, donde por ahí les cuesta mucho seguir reglas y seguir reglas a nivel grupal, y a veces esto también, hay que mirar, ¿no? En qué lugar hacer deporte. A veces si el grupo es muy grande y son muchos niños y el profesor da consignas muy abiertas, estos niños en vez de organizarse se desorganizan más porque no pueden, entonces tal vez necesitan un deporte por ahí más dirigido Ujú. y más del uno al uno, ¿no? Y natación generalmente es un espacio que a muchos les gusta. Hay algo ahí del medio acuático que no sé, la psicóloga me lo podrían responder, pero hay algo ahí del medio acuático que a muchos lo Da convoca. cierta comodidad, como volver Sí. al útero. Y bueno, y los espacios de juego también. Porque hay que distinguir acá, hay espacios de juego que están orientados a habilidades sociales, donde niñitos que sí tienen algún desafío en su neurodesarrollo, y Ujú, después hay otros grupos de juegos o espacios de juegos que son simplemente eso, un grupo de juego donde interactuar, explorar a través del propio cuerpo, con los distintos materiales, que en esta época de tecnología también sirve como un montón para sacar a los niños de las pantallas y sobre todo cuando son tan niños no tendrían que estar expuestos a pantalla, tal porque hay cual. algo del vínculo con el otro que la pantalla no lo suple, por más que el dibujito animado sea interactivo y aprendan los colores, las letras y los números, porque después tenemos esos niños que saben hablar en inglés o que saben todas las letras y todos los números, pero no saben vincularse con un otro, no saben gestionar sus propias emociones. Así que, bueno, los grupos de juego, si son niñitos por ahí que no tienen la posibilidad de compartir, están buenos. O por ahí para mamás y papás que a veces la plaza le da como mucho miedo, que también es un lugar, no hace falta ir a lugares pagos, también es encontrar el momento donde el niño pueda recrearse, ¿no? Claro. Hay Pero bueno, si juegotecas tienen también, ¿no? Hay hay juegotecas. juegotecas también. Entonces, bueno, hay lugares más seguros que por ahí le pueden dar esta seguridad a los papás y a las mamás y permitirle a los niños que desplieguen. Bárbaro. Bueno, ¿y cómo trabajan en la interdisciplina? ¿Cómo se integran a otras formas de tratamiento, otras miradas, desde la psicomotricidad? Bueno, generalmente yo digo que los psicomotricistas somos muy buenos coordinando o derivando, porque tenemos ahí como debe ser nuestros orígenes, ¿no? Que nos fuimos haciendo de distintas disciplinas, entonces tenemos ahí una posibilidad de mirar y de decir, bueno, me parece que hay que hacer interconsulta con, creo necesario que este es el momento oportuno para, pero no somos tan considerados sino para derivar, es como viceversa, ¿viste? Por ahí hay muchas personas que desconocen todavía lo que es la psicomotricidad o no saben cuál es el campo de incumbencia o no saben qué, a qué paciente podríamos Claro. derivar a psicomotricidad. Eh, pero bueno, yo creo que en la práctica o en la experiencia cotidiana un poco lo que pasa es esto, que somos como buenos armando redes e interactuando. Hay algo ahí desde nuestra formación también que tiene que ver con la disponibilidad corporal, entonces siempre estamos como disponibles para armar un encuentro con el otro, disponibles para escuchar, disponibles para interactuar. Todo esto del encuentro es como que nos va interesando mucho, y lo hablo así a nivel general porque es un poco lo que comparto con mis colegas de equipo, ¿no? Siempre somos bueno, vamos a organizar, sí, hacemos reunión, interactuemos, hablemos con la psicóloga, con este, con el otro.
Bueno, un Tiene una poco esto. mirada muy integral también del paciente, Sí, ¿no? muy Lo que decía, integral, muy global. cuerpo-mente, ustedes lo ven de Y forma integral. bueno, después hay ciertas patologías por ahí o ciertos problemas que te llevan a compartir más con un espacio que con otro. Por ahí uno sabe que cuando hay un déficit motor necesitamos trabajar en conjunto con el kinesiólogo, porque es él el que se va a encargar de la parte muscular, de las órtesis, la prótesis. Mm, Necesitamos trabajar con la terapista ocupacional también para que acompañe el desarrollo de las actividades de la vida diaria, los distintos equipamientos que le pueden ser funcionales al paciente para lograr hacer algo que él quiere lograr hacer. mm, Eh, con la parte de psicología también, fundamentalmente en la primera infancia. O sea, yo siempre hablo de la primera infancia porque es con lo que más tengo relación, ¿no? Pero a veces hay muchos síntomas por ahí de la dinámica familiar que se ven en el cuerpo del niño. Entonces mm. tenés niñitos que se portan muy mal, niñitos que corren por todos lados, niñitos que no hacen caso, que no escuchan, que trepan, eh, que no sé, se chocan con los objetos, o niñitos que al revés, como decíamos antes, muy inhibidos, que hay algo que en su expresión corporal está sucediendo y que no les permite hacer. Y ahí tenemos que trabajar un montón con el área de psicología para que la psicóloga nos oriente y sobre todo haga el trabajo con padres, que esto me parece fundamental. Ya. Cuando tenemos este tipo de niñitos, por más que nosotros trabajemos sobre eso que el psicomotricista observa en su movimiento, en su postura, en su gestualidad, en sus praxias, si no tenemos el trabajo con padres, todo eso, bueno, es como un hacer de cuenta, ¿no? A veces puede Ujú. ser que el niño mejore, pero necesitamos ahí sí o sí trabajar la parte vincular y familiar. Entonces ahí el apoyo de psicología es fundamental también. Y bueno, un poco esto, también hay muchos mitos en relación a la psicomotricidad. Me pasa mucho escuchar en relación a, bueno, no le van a renovar la prestación de psicomotricidad porque él ya cumplió 7 años. La psicomotricidad es solo de 0 a 6. No, pero pasa mucho con el discurso médico también, ¿eh? Por ahí se quedaron en la época más antigua, porque es cierto que la psicomotricidad nace para niños que tenían desafíos en su cuerpo y en su lenguaje, pero bueno, la psicomotricidad fue evolucionando como Claro. disciplina y de hecho ahora tenemos el trabajo de profesionales que trabajan con jóvenes, con adultos y el trabajo de la gente con adultos mayores, que lo llamamos gerontopsicomotricidad, que acompañan el envejecimiento saludable o el envejecimiento y aparte alguna patología que haya sucedido sobre esos últimos tiempos. Estos son varios mitos. También siento que a veces se piensa que el psicomotricista es igual al estimulador temprano. No, Mm. son dos cosas distintas. eh, ¿Cuáles son las diferencias ahí? y bueno, justamente un poco esto, ¿no? Porque el que realiza una especialización en estimulación temprana básicamente va a orientar su campo de abordaje al desarrollo del niño, a la infancia y a los distintos estadios evolutivos en el proceso de la constructividad corporal. Y hay psicomotricistas que no, que por ahí no trabajan con infancias, que trabajan con adultos o adultos mayores. Entonces, Ah, bueno, nada, que sepan que la estimulación temprana es una especialización que se hace luego de como posgrado, exacto, sí, la formación del la psicomotricista es formación. mucho más amplia. Sí, bueno, y también sucede que por ahí en algunos países, como por ejemplo en España, la carrera de psicomotricidad como carrera en sí no existe. Ah, Es un posgrado que realiza generalmente el área de psicología. mm, Eh, y acá en la Argentina, la psicomotricidad es una licenciatura y una carrera de grado como tantas otras, como ser ujú. fonoaudiología, kinesio, TO, psicología, psicopedagogía. Así que a todos esos cursos que dice te recibís de psicomotricista en 4 meses, no.
No te va a No, servir para después ejercer. no estaría sucediendo. Bueno, y por último te pedimos si nos querés contar alguna experiencia que te haya impactado en tu carrera o alguna anécdota un poco sobre lo que venimos hablando, algo que quieras transmitir. Bueno, y un poco lo que vengo trabajando, no sé si la palabra es que me impacta, pero que sí me generan preguntas, son todos estos mitos, ¿no? Digo, uy, Ujú, ¿cómo se da a conocer la psicomotricidad para que piensen que solo es para niños o para que piensen que solo es para niños con alguna discapacidad motora? O que no se trabaja con adultos, sino que solo se trabaja con los más peques, que es igual a la estimulación temprana, ¿no? Son todas preguntas que me voy generando. Y bueno, desde la parte clínica, teniendo en cuenta estas primeras experiencias con discapacidades más severas, siempre fue algo que me generó preguntas, ¿viste? O armar hipótesis, la relación de decir, bueno, a ver, yo tengo un niño que tiene la misma lesión neurológica que este otro, pero ¿qué sucede? Que este está sumamente conectado con el entorno, que puede hacer uso de su cuerpo y de sus posibilidades para comunicarse. Por ahí no accedió a la palabra porque tiene una dificultad articulatoria que no le permite modular, pero este niño está en el campo de lo simbólico y en el campo del lenguaje, porque se expresa a través de la mirada, con la mirada te dice qué objeto quieres, como si te lo señalara con la mirada, o te ujú, puede hacer algún gesto con la mano, o te puede hacer algún sonido intencionado que uno cuando los comienza a conocer ya sabes, o podés leer, o le podés poner significado a eso, ¿no? Preguntarle, ¿es esto lo que querés? Bueno, ¿qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con este otro que tiene el mismo problema, digamos, a nivel neurológico, pero que no entró en el campo del lenguaje? ujú, Que está totalmente replegado en su cuerpo, que experimenta su cuerpo a partir de estereotipias motoras, que no tienen que son estos movimientos sin sentido, que no van a ningún lado, que solamente tienen la función como de autosatisfacerse o autorregularse, que no están puestos ahí en función en el intercambio y en la comunicación para con un otro, que ha pasado en uno y en otro, ¿no? Y bueno, y acá fuertemente me viene toda la corriente psicoanalítica y digo, bueno, a ver esas primeras vivencias, ¿no? Esos primeros intercambios con este otro, qué ha sucedido en esa dinámica, por ahí vincular que algunos acceden y otros no. ujú. Esto es un poco de lo que me va generando como pregunta. O, como ya lo dijimos antes, me parece que ya lo dije o lo mencioné, estos niñitos por ahí donde su organismo está indemne, no tienen ningún problema o ningún déficit a nivel de la función visual y de la función auditiva, pero son estos niños que parecen no escucharte, no mirarte, Mm, ¿no? Y a veces eh, entender un poco que a veces cuando existe el déficit, por ejemplo, el déficit visual, estos niños pueden acceder a la comunicación o a la relación con un otro a través de otras posibilidades, como por ejemplo ser a través del tacto, claro. que empiezan a experimentar otras sensaciones, bueno, ¿no? Pero todo este camino o este recorrido no es sin ese otro. El Mm. cuerpo se va construyendo en relación con un otro y no hay otra manera. Y de hecho, No se las lo puede funciones reemplazar y cerebrales, no lo puede reemplazar una pantalla. nada. Y de hecho, las funciones cerebrales pueden estar impecables, pero si no entra un otro ahí que opere, que haga de espejo, que ponga sentido, que ponga palabras y que vaya modelando, eh, bueno, este, no sucede. Pueden estar, pero no se despliegan. Y eso es un poco el funcionamiento psicomotor. La función está ahí, pero para poder ser desplegada y convertirse en funcionamiento psicomotor, necesitamos de la presencia de un otro que la Ujú, facilite. claro. Y bueno, ¿hay algo más que quieras agregar? ¿Alguna pregunta que por ahí no te haya hecho que te gustaría decir?
Creo que ya dije todo, Marina, me parece nada, volverles a agradecer por el espacio, que me parece súper importante que difundamos la disciplina. De hecho, bueno, el Congreso Internacional de Psicomotricidad de hace una semana atrás, que fue como también un paso más para nuestra disciplina, contar un poco de qué se trata el campo disciplinar, contar también que esta es una perspectiva de la psicomotricidad Ujú. que tiene que ver en cuanto a mis referentes teóricos, a cómo yo construyo mi propia práctica, no significa que esta sea la única, sino que es mi manera de hacer la psicomotricidad también, ¿no? Nada, agradecerte otra vez. Y, bueno, muy lindo Bueno, este nosotros espacio, te muchas gracias. agradecemos enormemente a vos y te vamos a pedir si nos querés mencionar algunos datos de contacto para que te puedan hacer alguna interconsulta o pedir un turno. ¿A dónde se pueden comunicar? Ok, perfecto. Bueno, mi correo, ¿sí? De Ujú. Gmail, que es lic.eliana Wenner, o Benner, como quieran decirlo, porque algunos pronunciamos distinto. Benner es WENNER @gmail.com. Lo vuelvo a decir de nuevo, lic.elianabenner con doble n @gmail.com, o si no tienen mi Instagram también, arroba elibenner, eli con y Benner ya lo dije que va con doble n. Perfecto, lo vamos a poner anotado con subtítulos, así lo pueden ver. Gracias. Bueno, ha sido un gusto, te agradecemos muchísimo, muy interesante todo lo que nos contaste. Gracias a vos por este espacio nuevamente, bueno, y a todos Psicosistémica. Bueno, gracias.